Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, les comentábamos la semana pasada que la atención primaria de salud había estado movilizada también durante 3 días con una paralización de actividades, también por una serie de demandas, y entre las que destacan también unas que si bien se han concentrado durante los últimos días en la región metropolitana, pero también han sido tema de conversación lamentablemente acá en la región del Biobío, y que tiene que ver con los hechos de inseguridad que afectan también a los funcionarios de la atención primaria de salud. Para poder hablar sobre este tema, estamos en contacto hoy día con el vicepresidente regional de la Confusam, Diman Pereira, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Buenos días, Diman. Hola, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, Diman, conversemos un poco acerca de cuál es la situación hoy día del gremio, luego de haber tenido también finalmente la movilización durante la semana pasada, que tenía también una serie de demandas. Sí, mira, así es. Hoy día nos hemos reunido después de haber generado este paro nacional para sacar algunas conclusiones. La primera que yo te diría es una conclusión muy positiva referente a nuestra organización por la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que se movilizaron, no solo en el Gran Concepción, sino también en la Gran Marcha Nacional de Santiago. Y también hemos puesto allá en las conversaciones para afrontar este tema del cual aún todavía no tenemos respuestas tangibles ni por parte de los gobiernos regionales, ni tampoco por el gobierno nacional, referente a un tema que a nosotros nos tiene muy preocupados, que son las voladas de violencia que estamos atravesando ya hace larga data. Diman, buenos días, Ángela Bustamante por acá. Hola, buenos días, Ángela. Diman, usted habla de estas oleadas de violencia, efectivamente. Leslie lo decía al inicio de la entrevista, hoy día vemos concentrado quizás en otras zonas, pero acá en la región del Biobío, en el Gran Concepción, también hemos visto cómo efectivamente están en riesgo los funcionarios, sobre todo, por ejemplo, quienes hacen turno de madrugada, los centros de salud tienen que ser blindados o custodiados. ¿Cómo eso ha ido evolucionando, por lo menos acá en la zona? ¿Es así? ¿Es como que están trabajando bajo un estado de amenaza constante? Sí, mira, lamentablemente lo que tú señalas es una realidad que nuestra región está viviendo hace ya harto tiempo y que ha ido en una escalada constante. Hemos tenido los hechos lamentables de la comuna de San Pedro, de Lota, de Coronel, de Tomé, de Chihuayante, y esto ha sido entonces una pandemia que se ha apoderado del Gran Concepción. ¿Qué es lo que hoy día tenemos mayor en riesgo? Y es lo que hemos dicho incansablemente a las autoridades, que los servicios de urgencia deben ser los primeros en ser intervenidos para proteger a los equipos. Porque particularmente los delincuentes, ¿qué es lo que hacen? Entran a nuestras reparticiones, amenazan a los funcionarios, llegan baleados, obligan a los funcionarios o los estresan muchas veces por mantener a una persona con vida que ya ha fallecido después de un tiroteo, etcétera. Los amenazan con arma blanca, con arma de fuego, y eso la verdad que nos ha tenido en una situación muy compleja, porque te vuelvo a insistir, la salud primaria lo que hace es entregar salud territorial. Y por lo tanto, en los servicios de urgencia que se atienden, la primera línea, digamos, de atención, han sido duramente golpeados por delincuentes, porque nosotros hacemos la distinción como organización de que hoy día estamos contra una delincuencia que se ha tomado los barrios, que se ha tomado, digamos, sectores que nosotros los conocemos, donde conocemos nuestros pobladores, y que efectivamente aquí lo que ha hecho son delincuentes que han entrado a robar y a impedir que se sigan entregando a veces prestaciones de salud a la comunidad. Ahora, dime, recuerdo que, no sé si hace 10 años o un poco menos, se vivió una, lamentablemente, oleada también de violencia en los centros de atención primaria de salud, y en aquella oportunidad se había implementado en algunos lugares botones, por ejemplo, de pánico. Esa era como una de las medidas con las que se había establecido en aquella oportunidad. Yo creo que estamos hablando como 2013, 2014 más o menos, donde también había este tema, lamentablemente, los estaba afectando. Hoy día, ¿cuál creen ustedes que es la medida? Yo me imagino que de lo que se hizo en aquella oportunidad no se logró mucho también finalmente, si estamos hoy día en un escenario peor, yo creo.
Claro, mira, lo que ocurre es que te vuelvo a insistir, la atención primaria administra pobreza y por lo tanto los recursos que llegan a la atención primaria siempre son escasos. Hace 10 años atrás nosotros nos impactábamos con noticias como la que salió en nuestra región en Hualqui, no sé si ustedes recuerdan de tiempo atrás, y esto generó efectivamente que algunos de los centros de salud incorporaran en su infraestructura botones de pánico, cámaras. Pero hoy día eso ya no es suficiente. No es suficiente porque los delincuentes lo que hacen es amenazar directamente a los funcionarios, ingresar a los recintos que además están desgastados por el tiempo y que no tienen ni siquiera medidas básicas o a veces infraestructura necesaria como para poder protegerse, no solo los funcionarios, sino también los usuarios. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Los recursos para qué? Para poder mejorar infraestructura de acceso, como por ejemplo las puertas blindadas, porque hoy día ya entran disparando. ¿Y qué pasan con nuestros funcionarios que tienen que esconderse y también los usuarios, porque hay que resguardar a los usuarios que están esperando atención en lugares en los cuales no están preparados para eso? Porque por naturaleza el funcionario de la salud, ¿qué era? Somos territoriales, no teníamos nada que ver con este tema de la delincuencia y la comunidad respetaba bastante a sus funcionarios, pero hoy día lamentablemente eso ya no ocurre y las medidas de un botón de pánico, de una cámara, ya no están siendo suficientes para detener esto que se está transformando en una constante. Ahora, recuerdo también que en el caso de San Pedro de la Paz se realizó también un apoyo psicológico también a los funcionarios afectados. Hoy día, ¿cómo también están tratando esa área? Porque también es importante, finalmente uno no puede ir a trabajar también todos los días pensando en que quizás puede pasar algún hecho de violencia y con el miedo constante también de que puede pasar alguna situación, sobre todo quizás en algunos recintos en particular donde ya han tenido esta experiencia. Sí, mira, lamentablemente, la Confusán ha tenido que buscar herramientas para llegar a atender a sus funcionarios. Lo hemos hecho más de manera interna, a través del contacto con los centros de salud, con las mutuales de seguridad. Y hemos dicho fuertemente que necesitamos políticas para poder atender a aquellos funcionarios que han sido víctimas, digamos, de este tipo de violencia. Pero muy lastimosamente debo señalarte que no hemos tenido en eso una posición clara ni por parte de las autoridades. Y están muy lejos, yo creo, de poder ser conscientes de lo que eso ocurre, porque ni siquiera hemos tenido en la mesa una posibilidad concreta, clara, referente a recursos para invertir seguridad en atención primaria, y sabemos, yo como psicólogo lo tengo más que claro, de que la atención de salud mental para nuestros funcionarios es fundamental. Lo hemos podido sortear, pero dentro del mecanismo interno y desde el llamado, desde la buena onda, a otro colega, a otro centro, o con las mutuales, pero en estricto rigor como una política clara no está definida, lamentablemente. Estamos conversando con el vicepresidente regional de la Confusam, Diman Pereira, abordando toda esta temática de inseguridad que no solamente está viviendo la población, sino que también algunos lugares importantes como los centros de salud. Diman, Mm. recuerdo en algún momento en la provincia de Arauco cuando también la escalada de violencia fue bastante importante. Los mismos profesionales empezaron a indicar que la verdad es que ya no era seguro estar en esa zona, desarrollar labores en esa zona. E incluso indicaron que no era un lugar donde justamente uno quisiera llegar a trabajar, a desarrollarse, etcétera. ¿Está pasando lo mismo en la salud primaria? ¿Está costando, por ejemplo, porque usted mismo lo decía, la salud primaria hoy día es relevante porque atiende a personas de escasos recursos, muchas veces son la primera línea de personas que tienen algún tipo de dolencia, adultos mayores, familias quizás que están lejos de centros de salud importantes, pero ¿les está costando a ustedes llenar cupos de profesionales, de especialidades, etcétera? ¿Está pasando eso también? Sí, mira, en algunos sectores ya los profesionales no quieren trabajar en los centros de salud familiar. Eh, y eso es lamentable porque quien pierde es la comunidad. Y efectivamente no se quieren ir a trabajar a lugares en donde su vida corre riesgo. Eso es por un lado.
Hemos notado eso a nivel nacional y también regional en algunos sectores muy puntualizados en donde hay profesionales que no les interesa ir a trabajar. Y un segundo punto es que ya incluso en la zona urbana nos estamos encontrando con que los mismos profesionales que se encuentran en la atención primaria no pueden entregar sus prestaciones históricas. Recuerden que la atención primaria sale, va a hacer visitas domiciliarias, tiene a cargo programas de transversalidad humana con un impacto importante, como el cuidado paliativo, como los postrados. Entonces se necesita que muchos profesionales y funcionarios y funcionarias se trasladen para poder entregar las prestaciones. Y eso ha costado porque lo que ha ocurrido es que algunos de ellos han sufrido los asaltos, les han robado su material, los han amenazado, los han perseguido, y eso hace entonces que la atención primaria se tenga que resguardar al interior de los centros ya desgastados por el tiempo y por lo tanto hay menos territorialidad, hay menos prestación en el territorio y eso afecta directamente a la población. Y eso a nosotros nos tiene muy impactado en términos de denunciarlo ya hace mucho rato y que las autoridades transversalmente esto no lo han suscitado como un problema que la verdad que es un problema que se puede transformar en algo de impacto en salud pública. Mm. ¿Y cuál es la respuesta que les han dado hoy día entonces de parte de las autoridades? Porque obviamente, claro, esto pasa también por un aumento de presupuesto, como usted había adelantado, pero ¿cuál es la disposición que han visto ustedes también dentro de mejorar? Porque esto ya no es un tema, además, focalizado en algún punto, sino que también ocurre en otras zonas del país. Por eso se movilizaron también. Así es. Mira, yo debo decir que hemos tenido conversaciones bien transversales. La disponibilidad por parte de las autoridades regionales, porque no así puedo decir con las nacionales. Nuestra presidenta nacional ha tratado de tocar las puertas en el gobierno central y al parecer tenemos una ministra que está más preocupada de otros factores que de la atención primaria. Pero regionalmente hemos podido conversaciones con la delegada presidencial, con los servicios de salud de Concepción, Talcahuano y Arauco, con la Asociación Chilena de Alcaldes. O sea, el diálogo ha existido. ¿Qué es lo que no pasa? Las medidas concretas. Y por lo Mm. tanto eso nos obligó a movilizarnos, porque si bien hay una perspectiva de conversación, la Confusan siempre ha sido dialogante, lo que ocurre hoy día es que no hay nada en la mesa concreto. Y Mm. lo que nosotros le hemos dicho es que necesitamos recursos concretos, frescos o acciones que lleguen de manera rápida para que nos pongamos a trabajar en la protección de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso es lo Mm. que no ha ocurrido. Y por otro lado, el gran problema de Chile, que son las dotaciones de carabineros, que hemos conversado con la plana mayor y ellos efectivamente nos han planteado que no tienen la dotación suficiente como para resguardar centros de salud y muchas veces también cuando nos hemos enfrentado a delitos importantes y hemos llamado a carabineros, ha habido un retraso en su llegada. Y eso, si bien han tenido una disponibilidad de tratar de acortar esos tiempos, aún todavía es complejo debido a la falta de dotación y, por supuesto, a la falta de recursos. Diman, Leslie le preguntaba acerca de los botones de pánico, y usted menciona también el resguardo de carabineros, se han blindado algunos lugares, se han hecho varias medidas o por lo menos se ha tratado de proteger a quienes van a atenderse, también al personal. Pero muchas veces cuando no hay una solución son los mismos gremios, son las mismas personas que van viendo soluciones en otras partes. Ustedes, aparte de todo de estas medidas que quizás no han llegado como a gotera, por decirlo de alguna manera, ¿cuál creen ustedes que es la salida frente? Porque efectivamente estamos viviendo también una situación en donde los hechos violentos son cada vez más extremos, gente que dispara, gente que llega, como dice usted, a amenazar a los profesionales. ¿Dónde ven ustedes o han buscado algún tipo de modelo que se pueda implementar en nuestro país y que pueda proteger a los profesionales y también a los pacientes que van en busca de salud, finalmente? Mira, la verdad que nosotros hemos sido muy insistentes en que tenemos que entender que es un centro de salud familiar y por lo tanto ni siquiera estábamos considerados en infraestructura crítica, en el proyecto de infraestructura crítica. Y es ahí en donde el gobierno ha dicho que los va a incorporar.
Los modelos que nosotros hemos revisado, tanto europeos como americanos, efectivos, de la protección de los recintos de salud, nos parecen que son adecuados en el contexto en el que estamos viviendo hoy día. Yo creo que nosotros debiéramos ser parte de la infraestructura crítica y yo creo que lo que no puede ocurrir es que el Estado permita que sus centros de salud paren su funcionamiento o sean lugares no seguros para atender a la población, por lo tanto tiene que entregarle resguardo. Si ese resguardo es con carabineros, con la policía de investigaciones, con militares, etcétera, ese es un problema del Estado y nosotros estamos abiertos a aceptarlo. Pero lo que nosotros queremos es que hoy día nuestros centros de salud sean lugares seguros tanto para los trabajadores y las trabajadoras y también para nuestros usuarios, porque lo que hemos visto es que cuando hay estas vulneraciones, los usuarios también serán afectados. Y por lo tanto, si hoy día no protegemos esa infraestructura, que además es desgastada por los años, que general, en su gran mayoría es infraestructura ya añosa, con grandes problemas, por supuesto que tenemos que cuidar lo poco que tenemos, porque en todos los gobiernos, indistintivamente las posiciones políticas, la salud pública nunca ha sido una prioridad. Y lamentablemente, al no ser una prioridad, la atención primaria ha seguido resistiendo los embates de la población en términos de salud. Por lo tanto, hay que proteger los centros de salud rápidamente en Chile, porque si no nos vamos a lamentar lo que ha pasado en otros países, en donde el narcotráfico, la delincuencia se ha tomado las calles y los barrios y también servicios tan esenciales como la atención primaria, por lo menos en Chile. Sí. Ahora, ahí también llama la atención finalmente, como usted decía, Diman, de que en el caso del nivel nacional, desde el Ministerio de Salud, no se le presta atención a esto porque básicamente el hecho de que, por ejemplo, la atención primaria de salud no sirva o en el fondo la gente no se pueda atender ahí, finalmente va a ir escalando y los que se ven perjudicados finalmente son los centros más grandes que van a tener que recibirlos o la gente va a preferir ir a acudir a, no sé, hospitales que finalmente y acá siempre lo hemos reiterado, tienen otro objetivo finalmente de atención que es más compleja o las personas van a evitar ir a consultar en una primera instancia y van a estar consultando cuando a lo mejor ya tengan en un desarrollo un poco más complejo de su enfermedad. Entonces, finalmente esto igual es un circuito, no funciona como la atención primaria de salud como aparte de lo que implican los grandes centros de salud. Exactamente. Nuestros pilares de la atención primaria es la prevención y la promoción. Mm. Nosotros somos la primera puerta de entrada de la población y por lo tanto evitamos que se saturen servicios esenciales como es la atención hospitalaria. Y la verdad, y debo ser súper honesto con lo que les voy a señalar, es que la presidenta nacional, Gabriela Flores, ha intentado de todos los modos tocar las puertas para que el ministerio entienda, pero al parecer tenemos una ministra eh, que le cuesta comprender que la atención primaria es troncal y que parece que no le gusta dialogar mucho con los niños. Así que el llamado efectivamente ha sido muy fuerte por parte de la Presidencia Nacional de que es necesario sentarse a conversar ahora ya. Hay definiciones que nosotros que tenemos que tomar en los próximos días. Ya mañana me traslado a Santiago, perdón, a los consejos nacionales, en donde llegan presidentes de todas las federaciones de Arica Magallanes, donde tendremos que tomar decisiones con el directorio nacional referente a este tema, porque si algo tenemos con mucha claridad es que nosotros vamos a proteger como sea a nuestros compañeros y compañeras. Diman, ¿qué sería? Ya estamos, pero muy encima de que termine 2024. O sea, y el próximo año es un año que va a ser de elecciones de un nuevo gobierno. ¿Qué sería para ustedes como gremio una solución rápida que se pueda implementar? Porque esta es la atención de los centros de salud todos los días, las 24/7. Entonces, ¿qué sería para ustedes quizás algo para decir, bueno, esto podría ser el primer punto, de aquí sigamos conversando, pero ¿qué sería lo más urgente en este minuto? ¿O qué se podría implementar de forma rápida para poder asegurar la atención? Bueno, dos grandes medidas que son las que esperamos de manera más inmediata. La primera tiene que ver con recursos que sean transferidos de manera directa a las comunas más afectadas o a las regiones más afectadas
para que con esos recursos se puedan fortalecer infraestructura y proteger sectores críticos de los funcionarios en caso que sean atacados. Y la segunda, con las coordinaciones reales con las policías para que puedan proteger los centros de salud con rondas periódicas. Sabemos que es difícil tener un carabinero fuera de nuestro centro de salud 24/7, pero sí necesitamos una real atención a los centros de salud y por lo tanto ahí tiene que haber un compromiso real por parte del Ministerio del Interior y también por el alto mando para asegurarnos de que a lo menos vamos a tener protección. Eso es lo básico para partir. Desde ahí, por supuesto, entendemos que habrán otras intervenciones más a largo plazo, a mediano y largo plazo, pero hoy día lo básico que necesitamos son recursos y asegurar que la seguridad llegue a los centros de salud, ya sea a través de mayores rondas policiales o recursos que permitan tener sistemas de seguridad conectados directamente con carabineros para que en caso de que ocurra algo sean los primeros en llegar y no los últimos, como lo que ha estado ocurriendo en este último tiempo. El vicepresidente regional de la Confusam, Dyman Pereira, conversando acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador acerca de lo que fue la movilización de la semana pasada y el estado también en que se encuentra el gremio a propósito de los hechos de inseguridad y lo que se viene también para los próximos días dentro de las conversaciones para avanzar en este tema, sobre todo porque la atención primaria de salud es una también de las más importantes y tiene también un gran impacto en la población local. Muchas gracias, Dyman, por estar junto a nosotros en este día lunes. Gracias, Dyman. Gracias a ustedes por la invitación y por visibilizar un problema donde seguimos tocando puertas. Así que todas las puertas que nos abran, nosotros felices. Muchas gracias por esa invitación y la oportunidad. Gracias, Dyman. Que tenga buen día. Igual, chao, adiós. Adiós. Importante tema, sobre todo por lo que tú mencionabas, Leslie. Esto no se puede ver como un problema unitario de los centros de salud familiar, que como decía Dyman son la primera puerta, sino que como un problema global que finalmente puede afectar a los grandes centros de salud. Sí, bueno, y además que en el fondo el tema de la inseguridad afecta, como lo conversábamos también en la entrevista, desde dos aristas. Una, la afectación de los funcionarios, puede haber una fuga también finalmente de trabajadores de esta área donde no quieran trabajar en tu lugar. Obviamente nadie quiere trabajar en un lugar donde va a estar sometido a un estrés de que no sabe si con algún paciente puede ocurrir algún tipo de violencia, algún hecho de violencia. Y número dos es que también los mismos pacientes, los mismos usuarios también desistan por esta misma inseguridad de ir al recinto, que además, como mencionabas, tiene un componente territorial importante de cercanía con finalmente sus usuarios y también desde el punto de vista de la prevención y promoción de la salud, o sea, evitar finalmente a través de sus controles de que una persona tenga alguna enfermedad un poco más descontrolada y que tenga que básicamente requerir entonces también por a lo mejor algún descuido o por no control a un centro de mayor finalmente complejidad. Sí. Bueno, esperemos que en lo que queda de año, que de verdad que es muy poco y va a pasar muy rápido, pueda justamente darse quizás los primeros pasos para una solución más global hacia más adelante, ¿no?